En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de entrar en el misterio de Sábado Santa, vamos a preguntar a nuestro Señor Jesucristo el perdón de todos los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que se ha pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste de nuestro Salvador, se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro ni los insultos ni salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Alabado Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja en su pan en el mismo plato que yo, va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como ya escrito de él. Y aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valería a este hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracia, la pasó a sus discípulos diciendo: Beben todos de ella,
porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: hiere el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que lo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo se aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no creer en la tentación, pero el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Lévanse, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada en su lugar, pues quien usa espada, esa espada morirá. ¿No creas que si yo se lo pidiera a mi Padre, no pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que se debe suceder?
Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a prensarme como a un bandido, con espaldas y paldos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo os declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me están hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta su modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejos contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero,
para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que les hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, le golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si Él es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Ha puesto su confianza en Dios, pero Dios lo salve ahora si es que de verdad lo ama, pues Él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlos decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero otros le dijeron: Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente ese era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Entonces, nosotros había entrado en la Semana Santa con esta misa de Domingo de la Cruz y ordinariamente la misa de la bendición de los ramos. Pero Padre Chris va a bendecir los ramos más allá en la semana o en ese mes. Entonces, yo quiero ofrecer 2 puntos de meditación durante esta Santa Semana. Primero, la cruz. Tenemos un privilegio de hacer la cruz en nuestros cuerpos. Por ejemplo, un padre da la bendición y es nuestro acostumbrado de muchos años de poner nuestra mano y tocar nuestra cabeza y pecho y las espaldas. Y ustedes, como la gente de México y Sudamérica y Central, tienen esta costumbre muy bonita de poner una cruz con sus dedos, formando una cruz, y beso la cruz. Qué bonita. Entonces, ya estamos tan acostumbrados de esto que hace muy rápido. Y a mí me parece que a veces no piensa en nada en esto. Pero trata durante esta sacra semana de pensar en esta costumbre, que es muy bonita, pero necesita tener más tiempo de pensar en qué estamos haciendo. El segundo punto es que piensa en este momento durante la crucifixión de Cristo, en el momento cuando Jesús está muriendo, que en el templo, en la más santa parte del templo, hay una vela. Y en este momento del muerto de Cristo, la vela está rompida. Y ahorita los que están en el templo pueden ver en es como tabernáculo a los judíos, porque en esto tiene los textos sagrados de la Biblia, del Testamento Viejo. Pero, ¿qué pasa en este momento? ¿Y por qué los que están escribiendo los evangelios les gusta de hacer esto? Que en el momento del muerto de Cristo, esta vela está destruido. Y entonces tenemos una habilidad de entrar, de ver que está en la core de su devoción. Es lo mismo con nosotros. Cuando desde muchos tiempos la iglesia tiene una visión de la vida espiritual en nuestros pecados. Tiene miedo de estos pecados. Entonces, Jesús está haciendo una operación en Francia de San Margaret y muestra su cor. Toma su cor afuera de su cuerpo, de su pecho, y muéstralo. Y dice a Margarita, ese es el amor de mí para la gente de todo el mundo. Ese es la core, la punto más importante a Jesús, que Él puede demostrar su amor para nosotros. Entonces, a mí me parece que es una buena idea
de pensar y trata de, en nuestra imaginación, de ver el templo y de pensar en el exacto momento del muerto de Cristo, rompa todo la vela. Entonces tenemos una oportunidad, estamos libres de entrar en el amor de Cristo. Porque este es el más importante punto en la espiritualidad, en la vida espiritualidad, el amor de Cristo. Piensa en esto durante esta semana, pasa un buen tiempo pensando y orando, meditando de los dos puntos. La cruz que usted hace con su mano y reverencia con beso, y al mismo tiempo la vela en el templo. Porque ahora, de este momento, el amor de Dios está abierta a todos nosotros continuamente, por siempre. En este momento vamos a ofrecer nuestras intenciones para todo el mundo y dispénseme, tenemos un credo de apóstoles. Credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos por nuestras intenciones. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse. Roguemos al Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso del alma de Eliodoro Esparza, Alberto Antonio Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oh Dios mío, por favor, recibe nuestras intenciones para todo el mundo y toda la Iglesia. Per Christum Dominum nostrum. Amén.
Orad, hermanos y hermanas, para este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aún no lo merecemos por nuestras obras, por la meditación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor es con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salva a los culpables. Con su muerte borró nuestros débiles y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convirtieran para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrúe en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate con Papa Francisco, nuestro Papa, con nuestro obispo Alan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José de los Apóstoles y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz los dejo, mi paz los doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy Soy digno de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque ya estamos en la crisis de este virus que está horrible. Mucha gente está enfermo, mucha gente murieron. Entonces, ustedes no pueden recibir la comunión. Entonces, vamos a rezar juntos oración por la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, creo que estás presente en el sacratísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir en mi alma. Ya que no puedo recibir en este momento sacramentalmente, ven a menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como que ya estuvieras aquí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me sacrarte. Amén.
sacramento del altar. Misterio de amor y santidad. Amor que ha venido a visitar el corazón del alma que lo busca en devoción. Jesús, sacramento del amor. Es posible que alcance salvación. Amor, te quiero, bendita presencia de poder. Llena mi vida de tu gracia y fe. Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Y que aquí en la custodia se abrace nuestro océano cielo. Y que no hay nada que nos puedas negar. Si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadas. Jesús, 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 sacramento del altar. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya en sus casas, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a tus verdugos, a padecer el tormento de la cruz. Y que Dios bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vete en la paz y muchas gracias por su presencia, aunque en la línea. Padre, ¿tiene avisos? Sí, just dos avisos. Uno es solamente palabras de nuestro arzobispo. Él dijo que esta no es la Semana Santa que nada de nosotros queremos, pero es la Semana Santa que Dios danos. Entonces necesitamos entrar profundamente en fe, en una oración y un recuerdo de las dos meditaciones que Padre Roberto dale a todos nosotros, meditar en la cruz, no en la acción que ustedes dicen con la cruz y la conexión, ¿no?, de la cruz de Cristo. Por eso es muy significado, y también en el amor de Dios que es abierta en su sacrificio para cada uno de nosotros. Entonces meditamos en esos esta semana. Gracias. Vete en la paz. Demos gracias. Gracias a Dios.